uso de la palabra por el dictamen de minoría el diputado José Glinsky. Muchísimas gracias, señora presidenta. Bueno, a diferencia de lo que pasó en otras propuestas del Ejecutivo, acá nosotros no tenemos coincidencia y presentamos un dictamen de rechazo a la ley que, bueno, tiene muchos nombres, ¿no? Porque en el mensaje del Poder Ejecutivo a este Poder Legislativo decía proyecto de ley antimafia, que calculo yo que producto de la racionalidad que tiene la administración de esta Cámara de Diputados, le cambiaron el nombre y le pusieron abordaje integral al crimen organizado, ¿no? Primero vendemos el título y después lo acomodamos. Se ríe ahí el secretario, no sé si usted tuvo algo que ver o no, pero digo, hay una lógica de poder instalar, ¿no?, los títulos, y eso hace que la discusión de las normas sea más difícil. Esta es una ley muy difícil de entender, de interpretar. En principio porque es engañosa, porque dice que va a combatir las mafias. Yo me pregunto, ¿qué es lo que uno se imagina cuando le dicen mafia? ¿No? Grupos poderosos que tienen acceso al Poder Judicial para torcer la voluntad de jueces o fiscales, dueños de empresas legales que incluso hacen negocios con el Estado, contratistas de obra pública, importadores y exportadores, personas que extorsionan, grupos que generan miedo. Bueno, en esta ley no hay nada que pueda mínimamente tipificar a qué sujeto está persiguiendo. De hecho, lo que tenemos aquí, insisto, es una ley muy difícil. Es difícil porque es laberíntica, porque tiene temas diversos contenidos en una misma ley, porque tiene inconsistencias jurídicas, porque supone fundamentos que finalmente no aborda, y porque además es contradictoria con otros proyectos del Poder Ejecutivo. Es muy raro que nosotros estemos hoy sancionando una ley antimafia cuando en simultáneo el Poder Ejecutivo está ofreciendo un blanqueo de capitales. ¿Qué lugar es más propicio, más fértil para la instalación y el desarrollo de organizaciones criminales que un país que ofrece abiertamente un blanqueo? No digo que sean instrumentos ilegales, lo que digo es contradictorio, es tramposo. Lamento que no hayan traído al presidente Bukele hoy, porque pensé que lo iban a exponer aquí en la Cámara mientras que estábamos discutiendo esto, porque hubiese sido interesante también trabajar la idea de que uno tiene que importar modelos del exterior para trabajar sobre problemas acá, porque afuera son exitosos, ¿no? Porque se apela a la ley antimafia italiana, se apela a la ley RICO de Estados Unidos, pero esos fenómenos que atacaban esas leyes, como los fenómenos de las maras que se atacan en El Salvador, no ocurren en la Argentina. Más bien, todo el planteo que se hace en los fundamentos de esta ley apunta, y además porque en el momento en que se presentó era un tema muy caliente, el tema de Santa Fe y particularmente Rosario. Lamento que la presidenta de la comisión se haya retirado, porque es interesante lo que pasó en las comisiones. En primer lugar, la inmensa mayoría de los expositores hablaron en contra de la ley. Por suerte está todo en YouTube ahora, se puede escuchar, se puede ver. Pero incluso los que la vinieron a apoyar, la criticaron. Y es el caso particularmente de Maximiliano Puyaro. Y estamos además en otro momento. Mire, voy a leer lo que dijo Puyaro ese día, porque, si me permite leer brevemente, presidenta, el término mafia no puede rastrearse en la ley RICO porque tiene más de 50 años. Esto debe mejorarse, dice Puyaro en su exposición. También dijo, ¿cuál es el origen del dinero utilizado para encargar muertes? ¿Cuál es el origen del dinero para pagar bufetes de abogados penalistas? Habló de los delitos que son interprovinciales, de jurisdicción federal. Y la verdad es que no vino a bancar la ley. La vino a bancar
básicamente producto de un acuerdo político. ¿Qué es lo que va a pasar hoy también? ¿Por qué es difícil defender esta ley? ¿O por qué es difícil abordar esta ley? Porque muchos de los diputados y las diputadas que van a votar favorablemente, en su más íntima convicción, están en contra. Y van a votar a favor producto de la negociación política o la rosca, como se dice vulgarmente, con la cual yo no estoy en contra. No digo que eso no suceda, pero es la realidad. Esta ley sale porque la bancan los gobernadores en virtud de otros acuerdos que no tienen estrictamente que ver con el objeto de esta ley, que por lo menos ni siquiera con el objeto que pretende abordar esta ley, y no lo hace. Los expositores que vinieron aquí hablaron básicamente de eso, de las inconsistencias que tiene la ley. Sí es verdad que Puyaro apoya el agravamiento de las penas, que se quejó de la falta de federalismo, que entiendo que ahora está subsanado. También celebro, si es efectivamente así, que se hayan quitado algunos delitos menores, porque efectivamente tenemos el miedo, porque lo demuestran los hechos, de que se utilice las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo e incluso el Poder Judicial para perseguir disidencias políticas. A mí me cuesta visualizar la política criminal del gobierno sin pensar que su prioridad, así se dice, es el condicionamiento de las disidencias. Eso sucede, está sucediendo de hecho, sucede en las reformas normativas, sucede en la ejecución de la acción de las fuerzas de seguridad en las movilizaciones, sucede en la normativa que propone el Ministerio de Seguridad. Y tenemos ese miedo, y es un miedo fundado, existente, real, que en poco tiempo se pudo ver. Pero más allá de estas interpretaciones más de carácter político, me parece que es importante interpretar la ley, qué es lo que dice, qué es lo que propone. La ley denominada antimafia es un menú a la carta para que el Poder Ejecutivo decrete un estado de excepción, que quita derechos y garantías constitucionales en virtud de ese estado de excepción, que permite, y ahí no estoy de acuerdo con lo que dijo la diputada preopinante, que permite acciones por parte del Poder Ejecutivo sin el total de las garantías del proceso judicial, de las autorizaciones judiciales. En nuestro sistema, y aún si vamos a un sistema acusatorio, el juez oficia como juez de garantías. Hay gente que sabe mucho más que yo. Un fiscal puede proponer una medida, pero esa medida no se puede llevar adelante si el juez no la autoriza taxativamente. Eso no está en la ley. Pero bueno, en el capítulo 1 decía, es un menú a la carta, ¿no? Entonces, en el capítulo 1, que es donde se define organización criminal, volvió la ley bases. 3 personas, organización criminal. 3 personas es un factor de riesgo, que se reúnan, que se organicen. Eso dice el capítulo 1. En el artículo 1 habla de las 3 personas. En el artículo 2 establece la nómina de los delitos que se abarcan, que ahora supuestamente se retiran. Eso impediría un poco hacer como se dice, una salida de pesca, es decir, ir a buscar un delito para poder enganchar a alguien que forma parte de una organización y de esa manera encadenar allanamientos, intercepciones telefónicas o de mensajería, incautar bienes. Nosotros sí imaginamos que eso puede suceder también en el marco de la protesta social. Y en la tercera, en el artículo 3, donde se establecen que esas personas que están reunidas en alguna organización y cometen algún delito con cierta permanencia espaciotemporal y además, por ejemplo, buscan un rédito para su propia organización, las presupone criminales a priori. Ahí hay un punto de perversión total, ¿no? Porque de alguna manera es un poco un elige tu propia aventura, ¿no? Vos elegís un poquito de este artículo, elegís otro poquito de este artículo y podés caracterizar una organización criminal. Para nosotros, ahí hay algo, bueno, veíamos algo profundamente antisindical que está también en manifestaciones públicas de la ministra de Seguridad, lo ha dicho muchas veces, ha asociado sindicatos a mafia. No es un invento mío, no es un invento mío.
Decíamos el artículo 1, el capítulo 1 configura esa idea, de luego aparece la zona sujeta a investigación especial. Esto parece referir más bien al problema de Rosario. Le aviso a la ministra Bullrich que Rosario bajó el 60% de los homicidios sin esta ley. Hoy la situación de Rosario, y recomiendo leer un artículo del diario La Nación de hace algunos días, ahora me olvidé del nombre del periodista, en el que hace una caracterización y me parece correcta la prudencia de los funcionarios santafesinos que dicen bajamos los homicidios, pero todavía no sabemos exactamente por qué. Hay combinaciones de lo que se puede hacer con autoridad, es decir, cuando uno asume la autoridad política, muchas veces, y no tranza o encuentra los caminos correctos, puede encontrar soluciones. No hace falta que nosotros hagamos un engendro jurídico, creo yo, para llenar los titulares de los diarios por sobre las cuestiones más de carácter de eficacia. Bueno, luego otra vez se vuelve a hablar de asociación ilícita, se amplía la asociación ilícita, también ahí hay temas para prestar en cuenta respecto de la persecución de las disidencias políticas. Hay un capítulo que puede ser celebrado como el decomiso anticipado, pero sería una pena que nosotros tratemos este decomiso anticipado cuando hay proyectos transversales en materia política como el de bien restituido, que tienen además legitimidad de carácter internacional, que han venido especialistas de todo el mundo, que tenemos compañeros y compañeras de todos los partidos políticos que están apoyando esa ley, que crea una agencia de administración, por ejemplo, de los bienes decomisados, que tengamos que meterla con forceps acá. Le pido unos minutos más, señora presidenta, porque la ley es larga y compleja. Bueno, y luego hay cuestiones más de carácter de forma, algunas definiciones de competencia que también teníamos algunas dudas, si va a haber forum shopping o no para la aplicación de esta norma. En fin, cosas de las que seguramente se van a ocupar también otros diputados de nuestro bloque. Pero la realidad es que si uno quiere pensar en la persecución de las mafias y el delito organizado, lo tiene que hacer con una visión de mercado, de empresas criminales, porque no es cierto que el propósito de las organizaciones criminales es cometer delitos, es ganar dinero, o en todo caso tendrán cuestiones de carácter política cuando se trata de terrorismo, pero en general el delito organizado lo que quiere es rentabilidad económica. Y no hay un solo artículo que hable de lavado de dinero en esta ley. No hay una sola aproximación doctrinaria a una perspectiva empresarial de mercado del delito organizado. No hay aquí mención a la superposición de actividades legales e ilegales para poder llegar al cometido de la rentabilidad económica. Y hay muchos proyectos presentados por otros diputados y diputadas que sí abordan el tema. Esta ley es una ley que bajo ningún aspecto atiende de manera eficaz lo que dice proponerse. No necesito, disculpe, diputado, tengo en claro los tiempos de cada diputado, les agradezco, pero no necesito ruido. ¿Sabe qué pasa también, diputada? Yo no estamos debatiendo, diputado, continúe y termine. Pero además, y del archivo no se salva a nadie, es muy difícil abordar una ley como esta si además la máxima autoridad de nuestro país, que además es comandante jefe de las Fuerzas Armadas, y pido permiso para poner un audio, dice esto. Me tengo que poner bien el audio, ¿no? Esto podía pasar, ¿no? Era como una obviedad. No lo dice el C5N. Bueno, en definitiva me perdí el paso de comedia del audio. El presidente de la Nación no dijo hace tanto tiempo que él entre la mafia y el Estado se quedaba con la mafia porque la mafia tiene código. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado.